Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así la poderosa palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a escuchar las palabras del señor Dante Urbina, el cual con su propia boca blasfema, diciendo que dándole gloria a María y dando testimonio de que en la Iglesia Católica no está el Espíritu Santo, por lo cual no tienen salvación. Porque dice en Juan capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu Santo ha venido a la tierra a morar en la Iglesia y a darle la gloria a Jesucristo. No darle la gloria a la Iglesia, darle la gloria a María, darle la gloria a Pedro, darle la gloria a los sacerdotes, al purgatorio, al rosario, a los santos que interceden en el cielo. Son todas, es toda idolatría. Esos son dioses, porque si hay alguien que puede salvar, alguien que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, porque si ellos dicen que María los puede escuchar a cada uno de los católicos que están diseminados por todo el mundo, quiere decir que María es una diosa. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué humano puede hacer eso? Y menos si está muerto. No lo podemos hacer cuando estamos vivos, mucho menos cuando estamos muertos. María está muerta, por supuesto, murió hace 2000 años. Ya está hecha polvo, ya no está más en la tierra. Está muerta. Si no lo pudo hacer en vida, nadie puede hacer eso. Eso es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Entonces, el católico niega que tienen a María como una diosa. Sin embargo, millones de católicos hablan con María a la misma vez y María los escucha a todos. Ese atributo solamente lo tiene Dios. Y si ellos consideran que María tiene ese atributo, la están considerando una diosa. Por eso, el catolicismo es un régimen religioso, es una dictadura religiosa, la cual tiene cautivo a millones de esclavos en la mentira. El catolicismo no es otra cosa que un túnel a la condenación eterna. Por eso están en oscuridad, pero en la escuela nos enseñaban en el colegio que la oscuridad no existe, sino que existe la falta de luz. El católico, al leer la Biblia, al escuchar verdaderos maestros de la palabra del Señor, puede creer en Jesucristo, porque su oscuridad puede ser iluminada por la verdad de la palabra de Dios. Entonces, María no tiene más gloria que Jesucristo. O sea, lo ponen al mismo nivel de Jesucristo todo el catolicismo, aunque ellos lo nieguen. Lo niegan para confundir a un pueblo adormecido, a un pueblo que no entiende, a un pueblo que no lee, un pueblo que está desinformado con respecto a la verdad, que solamente Jesucristo merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Por eso el Espíritu Santo, allí como dijimos, Juan capítulo 16, versículo 14, ha venido a la tierra para darle la gloria a Jesucristo, no darle la gloria a María. Él vino a darle la gloria a Jesucristo. Si alguien le da la gloria a María, a Pedro, a la iglesia, etcétera, y todos los ídolos y los dioses que tiene el catolicismo, porque el Espíritu Santo no está en ese lugar. Entonces, vamos a escuchar lo que dice este señor, que primeramente recita Juan capítulo 3, versículo 16, y lo recita al pie de la letra. Y no tiene vergüenza en torcer las escrituras. Este señor está blasfemando delante de millones de personas. Él mismo, de sus propias palabras, está diciendo que está torciendo las escrituras. Pocas veces he escuchado algo tan blasfemo, tan herético como estas palabras o este video tan corto de algunos segundos, decir semejante barbaridad. O sea que no solamente está mintiendo, sino que está diciendo la verdad y a la vez pone la mentira al costado.
O sea, dice la verdad y siguiente dice la mentira. Y él dice que la mentira es la verdad y que la verdad es la mentira. Eso es el catolicismo. Eso no es como él mismo a la vez dice, yo creo, pero a la vez tengo que hacer obras. No, son incompatibles. Si cree, no necesita obras. Y si hace obras es porque no cree. Entonces, tanto estudio para llegar para hablar con un pedazo, con un muñeco. ¿Para qué comió tantos libros para terminar hablando con un muñeco como un demente? Se lo dice con todo respeto, pero es la verdad. ¿Qué persona en sus cabales va a hablar con una estatua? ¿Qué persona en sus cabales va a hablar con un muerto? Solamente un idólatra puede hacer eso. Por eso este señor es un idólatra, aunque lo niegue y todos los católicos lo nieguen. Simplemente que no quieren ir a la verdad. Por eso dice la palabra que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas, más la oscuridad que la luz. Entonces, vamos a escuchar, dura breve segundo, pero tiene se va por dos lugares, si se puede decir. Uno es que tiene a María como la Virgen, como que tuvo a Jesús y después no tuvo más relaciones con José. Y en segundo término, la tiene a María como corredentora. Como que ella fue parte de la salvación, digamos, si no fuera por María no habría salvación para los hombres. Entonces son todos estos dos puntos. María siempre virgen y María como corredentora. En estos pocos segundos, este hombre Urbina eleva a María al nivel de Dios, o de diosa ajena, o de diosa falsa. No tememos decir de María porque esta María es la diosa de los católicos. Detrás de cada ídolo, dice la palabra, dijo el apóstol, hay un demonio. O sea que detrás de las palabras del señor Urbina hay un demonio o hay demonios. ¿Por qué? Porque es falso, está torciendo delante de millones de personas el texto. Por eso ellos no son solo escritura, porque si fueran solo escrituras se acaba el catolicismo, porque el catolicismo no existe en las escrituras. Entonces se tienen que torcer con una cara de piedra, tuerce las escrituras ante toda la gente. Es una cosa terrible lo que hace este señor. Vamos a escuchar. El pasaje más conocido de la Biblia es Juan 3:16, donde leemos: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, ahí él claramente está diciendo lo que dice la palabra, lo que dice el texto. Amó Dios de tal manera al mundo que ha entregado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. ¿Quién dio al Hijo? Dios. Al Hijo unigénito, al único Hijo de Dios. Dios tiene un solo Hijo. Nosotros, cuando creemos, somos adoptados. Pero Dios tiene un solo Hijo. Acá podemos ver nosotros cuando Él tuerce las Escrituras y dice que María tiene un solo Hijo, elevándola a María al mismo nivel de Dios, porque lo que quiere hacer siempre el diablo es ponerse al nivel de Dios. Y lo que hace el señor Urbina no es otra cosa que hablar de parte del diablo, diciendo que María tuvo un solo Hijo, haciéndola a María una diosa, como poniéndola al mismo nivel, porque Dios tiene un solo Hijo y María también tiene que tener un solo Hijo. Pero la Biblia habla que María tuvo a Jesús como el primogénito, o sea, el primer hijo. Cuando habla de primogénito significa que es el primero de más hijos, o sea, el primer hijo, génito, primo primero.
Fue su primer hijo. Si no hubiera dicho la Biblia, María tuvo su unigénito hijo, pero la Biblia dice allí en Lucas 2:7 que María tuvo el unigénito, el primogénito, no el unigénito. Si hubiera sido el unigénito, estaría en lo cierto del señor Urbina y todo el catolicismo. Pero la Biblia, la palabra del Señor, dice que es el primogénito. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vamos a ver lo que dice este señor con respecto a que María, usted observe cómo tuerce las Escrituras. También ciertamente podemos decir, tanto... Él dice también ciertamente, o sea, él tuerce las Escrituras y dice que lo hace con certeza. Podemos decir ciertamente, también podemos decir ciertamente que puede ser de esta manera, como cree el catolicismo. ¿Dónde está escrito lo que dice este señor? Por eso el catolicismo no existe en las Escrituras. El catolicismo es el paganismo. Por eso ellos dicen que para salvarse hay que ser católico. Para condenarse, mejor dicho, hay que ser católico. Esa es la verdad. Si usted se quiere condenar, tiene que ser católico. Ahora, si usted se quiere salvar, crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque este señor miente descaradamente a la humanidad. Le dice, y él mismo dice, y tenemos que decir ciertamente, como seguramente, que la Escritura se puede manosear, se puede torcer, se puede romper, se puede despedazar. Porque así creemos los católicos, en eso creemos los católicos. En torcer las Escrituras, despedazar las Escrituras. Al señor Urbina no le importa lo que dicen las Escrituras. A él le importa lo que dice su religión, su magisterio, su tradición, su mente corrompida, su mente idólatra. A eso sí le importa a este señor. Pero lo que le dice la Escritura no. O sea, pisotea las Escrituras. O sea, lee las Escrituras y a la vez la pisotea y dice, no, la verdad es esta. Amó María al mundo, que entregó a su único hijo. Ahí dice que María entregó a su hijo. No, el que entregó a su hijo fue Dios. La palabra dice en Juan 3:16, podemos leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Quién dio al hijo? María simplemente fue una incubadora, una sierva, una esclava, una criada simplemente que Dios usó. Fue madre de Cristo en el sentido de que lo concibió. O sea, concebir significa empezar a tener un hijo, pero no era hijo de ella. Fue colocada, fue engendrada por el Espíritu Santo en su útero. Pero María sí, madre en el sentido que lo concibió, lo gestó, lo parió y lo amamantó. Porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera madre, Dios dejaría de ser Dios. Eso es imposible. ¿En qué cabeza puede caber que Dios tenga madre? Pero el catolicismo dice que es la madre de Dios, haciéndola a María una diosa. Porque un hombre tiene otro hombre, pero un Dios solamente puede tener a un Dios como hijo. En este caso, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo solamente puede ser hijo de Dios, no puede ser hijo de más nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, si María es la madre de Dios, María es una diosa. Porque solamente una diosa puede tener como hijo a un Dios. María no le dio nada a Cristo, digamos, en el sentido de la sustancia, porque María es barro y Jesucristo es divino. Jesucristo dijo, yo he venido del cielo, no dijo yo vine de María. Si no fuera por María, yo no estaría en la tierra. Jesús dijo, yo vine del cielo.
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el Hijo, por supuesto, es preexistente. María no le proporcionó nada de su sustancia. María simplemente fue como una incubadora, como un vientre prestado. ¿Por qué? ¿Por qué un vientre prestado? Porque María es la sierva del Señor, como dice en 1.38. Y en 1.48 dice que María, Jesús es el Señor. ¿Cómo ella va a ser madre de su Creador? Es imposible. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo. Jesús ya era hijo de Dios antes de llegar al vientre de María. María simplemente era la sierva del Señor, la criada, la esclava. Por eso el catolicismo, a darle gloria a María, está diciendo que tiene un espíritu, es un espíritu diabólico, un espíritu oscuro, porque el Espíritu Santo jamás le daría la gloria a María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el versículo 12 del capítulo 3, dice, si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo es del cielo. Él vino, Él se despojó a sí mismo y fue al vientre de María. Si Él no hubiera despojado de sus atributos, digamos, Jesucristo nunca dejó de ser divino, pero Él se tuvo que despojar de sus atributos como la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, para humanarse, si se puede decir, porque Él vino en semejanza a nosotros. No es que Él era un hombre, como dicen por ahí los católicos, 100% Dios, 100% hombre. O era Dios o era hombre. No, él era divino, Él era Dios en semejanza de hombre. Era humano, digamos que era el Dios humanado, pero Él era divino. Nunca Jesucristo dejó de ser Dios. Simplemente que Él se despojó de sus atributos, de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etc. De esos atributos incomunicables, porque si hubiera venido Dios con todos sus atributos, María hubiera explotado en millones de pedazos. ¿Por qué? Porque era Dios en el útero. Usted imagínese, un útero puede aguantar la presencia de Dios, como dice en Isaías 66:2. ¿Cómo ustedes me van a construir casa? ¿Cómo ustedes me van a hacer templos? Si los cielos de los cielos no me pueden contener. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo lo va a contener el útero de María, el vientre de María, el cuerpo de María? Si Cristo no se hubiera despojado, Cristo estaría a millones de años luz y ya la estaría haciendo pedazo a María. ¿Por qué? Porque María es barro. María es una criatura. Por eso Cristo se despojó y vino al útero de María. Fue colocada por el Espíritu Santo. Fue madre en el sentido que lo concibió, o sea, empezó a tener un hijo, pero fue porque lo colocó el Espíritu Santo allí al Verbo encarnado, digamos. Lo gestó, se desarrolló el Señor allí en el vientre de María, porque era la única manera que hay o que hubo para que nosotros podamos recibir salvación, que el Señor sea en semejanza nuestra para poder salvarnos. Si no, su sacrificio no tendría validez. Entonces, se gestó, o sea, se desarrolló, María lo parió,
y lo amamantó. Luego lo crió como a cualquier niño, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces, María tuvo su primer hijo, pero en ese sentido, no que le proporcionó de su sustancia, porque María es barro, ya lo dijimos. Es como poner un vaso de agua pura, limpia, y barro. El vaso de agua pura y limpia, digamos que es Cristo, y el barro es María. Si usted saca un poquito de barro y lo pone en el vaso de agua limpia, ¿qué pasa? Se contamina todo el vaso. Por eso, simplemente María fue un vientre de alquiler o una incubadora donde allí se gestó el Hijo de Dios, fue concebido, empezó allí, digamos, su vida terrenal, Jesús, y después María lo parió, y luego lo amamantó, y María le dio una crianza como la de cualquier niño. Era la única manera de que podamos recibir salvación, pero María no le dio nada, porque si María le hubiera dado, hubiera contaminado, aunque eso es imposible, ¿no es cierto? Hubiera contaminado y no habría salvación para ningún hombre. ¿Por qué? Porque el Padre no hubiera recibido eso. ¿Por qué? Porque Cristo era un cordero, como dice en 1:19 de Pedro, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué era sin mancha y sin contaminación? Porque Él es el Hijo de Dios. Si María le hubiera dado algo de su óvulo, de su sangre, hubiera contaminado al Hijo de Dios. Si se puede decir de alguna manera para que lo podamos graficar y lo podamos entender. Por eso es imposible que María sea la madre biológica de Jesús. El catolicismo dice que es la madre biológica porque la tienen a María como divina. La han divinizado. Esa es la idolatría. Divinizan a la criatura, como dice allí también en Romanos 1. Divinizan a la criatura. Prefieren darle la gloria a la criatura antes que al Dios verdadero. Ese es el catolicismo. La pura idolatría y el puro paganismo. Aunque yo lo niegue, pero se hacen un daño a sí mismos. Sí. Se hacen un daño a sí mismos porque al no creer son condenados. Lamentablemente ese es el destino del idólatra, que no quiere reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces la tienen a María como una diosa que le dio de su óvulo, que le dio de su sustancia, que le dio de su carne a Cristo. Entonces la tienen que transformar en María en una diosa. Eso es el catolicismo. María fue una mujer judía, una santa mujer, pero era barro, como cualquiera de nosotros. Nosotros, al creer en Cristo, fuimos santificados, fuimos lavados, fuimos justificados, pero somos de barro, somos criaturas. Y María fue eso. María fue una buena mujer, fue una santa mujer judía. Pero eso no la divinizó, al igual que Pedro, igual que los apóstoles. Por el hecho de que Jesús haya llamado a los apóstoles, no los divinizó. Ellos seguían siendo hombres de barro. ¿Por qué? Porque el único divino es Cristo. El único divino es Cristo. Entonces, tienen que divinizar a María para decir que Jesús es hijo de María. Pero no se entiende esto porque eso es imposible. Jesús sería un semidios, mitad hombre, mitad Dios. Eso es mitología antigua, griega, que había dioses que eran semidioses, mitad hombre y mitad Dios. Eso es lo que es el catolicismo, es la mitología, que tienen a Cristo como mitad hombre y mitad Dios. Por un momento es Dios, por un momento es hombre. Y no, Jesús nunca dejó de ser divino, Cristo, nunca. El hecho es que Él se humanizó. Él era una persona divina con personalidad humana. Él, nunca, Cristo dejó de ser Dios. Simplemente que Él se despojó de sus atributos incomunicables para poder ir al vientre de María.
porque si él no se hubiera despojado de sus atributos incomunicables, María hubiera explotado en millones de pedazos y no habría salvación. Para los hombres hubiera sido un trabajo inútil, digamos, porque ¿de qué vale que María esté muerta? O cualquier mujer judía. Por eso el ángel le dijo, Macarizo le dijo a María, eres Macarizo, o sea, eres bienaventurado, eres una afortunada, eres alguien que ha ganado como una lotería, María. Es como cuando uno gana la lotería, uno dice, justo me tocó a mí, habiendo millones de personas que podían haber ganado, y justo me tocó a mí, y uno se pregunta, ¿por qué a mí? No, y bueno, es la fortuna, te tocó y te tocó. Y así le llamó el ángel a María, Macarizo. Eres una Macarizo, o sea, una afortunada. Habiendo miles de mujeres, quizás, digo miles, mujeres vírgenes judías a la cual Dios podría haber escogido, pero la escogió a ella. No es que ella era especial, ni más ni menos que las otras mujeres judías. Simplemente Dios la eligió a ella, punto. Por eso es afortunada, la palabra es afortunada. ¿Cómo hacemos para definir esa palabra, afortunada? Una persona gana un premio, María gana un premio, es como, ganaste un premio, María le dijo al ángel. Ganaste un premio, no sé cómo fue, pero Dios te eligió. No es porque ella era mejor ni peor que nadie, ella era una mujer judía. ¿Por qué decimos ni mejor ni peor? Porque todos somos barro, y todas las mujeres judías vírgenes de esa época y de la misma edad de María, o más o menos por esa edad, que podían ser elegidas por Dios para que venga el Hijo de Dios, eran barro. O sea, eso nos iguala a todos los hombres, que era barro, porque fue sacada del barro. Porque las Escrituras no dicen que María era un ángel, no dicen que María vino del cielo, no dicen que María era una diosa, no dice la Biblia eso, y si no lo dice es porque era humana. Si María hubiera sido un ángel, la Biblia lo diría. Si María hubiera tenido alas, la Biblia lo diría. ¿Por qué va a ocultar eso? Es ridículo pensar que María era divina, porque ella era tan humana como cualquier mujer, como cualquier judía. Por eso el ángel le dijo, eres Macarizo, eres afortunada. ¿Por qué? Porque ella era igual a todas las vírgenes judías de Israel. Por eso le dijo Macarizo, afortunada. Le quería decir, como te tocó a vos, le podría haber tocado a tu vecina, a tu prima, etc. A cualquier mujer judía, pero te tocó a vos. Por eso eres una afortunada, eres una Macarizo, igualándola a todas las mujeres de Israel. Cuando el ángel le dice Macarizo, la está igualando a todas, la está haciendo igual a todas las mujeres. Volvemos a repetir, significa afortunada. Es como cuando alguien gana un premio que se lo podrían haber dado a cualquiera y sin embargo le toca a uno. Y uno se pregunta, ¿y por qué me tocó a mí? Nadie lo sabe. ¿Quién lo puede explicar a eso? Si hablamos de fortuna, hablamos de un premio, hablamos del azar. Justo salió ese bolillero con mi nombre. Es un misterio, dice uno, justo me tocó a mí, habiendo 3 millones de bolillas, justo me tocó a mí. Y eso le pasó a María. Habiendo miles de mujeres vírgenes en Israel, justo le tocó a ella. Eso es Macarizo, afortunada. No es que María era más que nadie ni menos que nadie, era una más. Así como nosotros podemos ganar una lotería o un premio, yo no soy ni más ni menos que nadie de los que han participado o participan en algún concurso. Salió justo mi nombre y gané, pero yo no soy ni más ni menos que nadie. María era lo mismo. María no era ni más ni menos que ninguna mujer virgen en Israel. Le tocó a ella. Eso es bienaventurada. Por eso el ángel le dice, bienaventurada eres. No sé cómo fue, pero Dios te eligió. No es porque eras mejor ni peor que nadie. Dios te eligió, simplemente. Entonces el católico, en base a esas cosas, idolatra a una mujer virgen en ese momento. La idolatran cuando María era una mujer judía, santa, pero era barro. No era ni más ni menos que otra mujer judía. Entonces, aclarando ese punto, porque el señor Urbina diviniza a María
entronizándola a María, poniéndola a la derecha de Cristo, si se puede decir, porque los católicos la tienen a la derecha de Cristo, la tienen viva, la cual María está muerta, porque el que resucitó fue Cristo, no dice la Biblia que María haya resucitado. María se murió como cualquier ser humano, como dice 9:27 de Hebreos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto el juicio. No dice la Biblia que María no murió. Sí dice, habla de Elías, habla de Enoc, habla de Moisés que no se encontró el cuerpo, etc. La Biblia dice también que Moisés murió. Por eso la Biblia especifica bien las cosas, o sea, las dice bien claras. No se anda con nebulosa como anda el catolicismo, que se tienen que inventar todos estos cuentos para entronizar a María como su diosa, porque si ellos no tienen a María como su diosa, no le queda otra que creer en Jesucristo, y el católico no quiere creer en Jesucristo. Ellos quieren creer en una diosa llamada María. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Jesucristo simplemente. No quieren que los pecados les sean perdonados. Quieren vivir en la idolatría, en la religión, en la oscuridad. Por eso dice la palabra que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, así como Caín mató a Abel, porque lo mató por envidia, porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. Entonces vamos a escuchar un poquito más y si tenemos que retroceder, lo vamos a hacer porque dura unos segundos solamente. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En tanto María, como esclava del Señor, porque así ella misma se confiesa. Ahí está, como esclava. María era la esclava, no era divina. Al decir que era esclava no era divina, y ellos la divinizan. Ahí tiene un muñeco el Señor. Y eso es la idolatría. ¿Ese muñeco de dónde salió? De la imaginación de Urbina. Porque él se imagina y manifiesta su idolatría a través de imágenes. Por eso el Señor, no tendrás, dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni esculturas. No te inclinarás a ella para honrarlas. Y es lo que hace el señor Urbina. ¿Puede haber algo más idolátrico que esto? Y después dicen que no son idólatras. 6:9 de 1 Corintios dice que los idólatras no son salvos. No heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. No lo heredarán. Y el Señor empecinado, porque así es el anticristo, se enfrenta a Dios, por eso es anticristo, alguien que se pone delante de Cristo y le hace frente a Cristo, es un anticristo, o sea, le hace frente a Cristo, lee la palabra y él dice todo lo contrario después. Eso es ser un anticristo, lo que es Dante Urbina es un anticristo, se opone a las escrituras, haciéndola a María una diosa. Se une al plan de Dios y está allí al pie de... Otra de las cosas que dice que María es corredentora. Habíamos dicho primeramente que, vamos a retroceder, vamos a escuchar un poquito lo que dice de María. El mundo que entregó a su único hijo. Ahí dice que María entregó a su único hijo. María tuvo más hijos. ¿Por qué tuvo más hijos? Porque Jesús tuvo hermanos. Y Jesús, al tener hermanos legítimos, porque la palabra habla de adelfos, no habla de sungenes. Sungenes significa parientes. Cuando se habla de los hermanos de Jesús, está hablando de adelfos. Y la palabra adelfos o adelfos se tiene que interpretar debido a su contexto, porque puede ser hermanos familiar o hermanos espirituales o hermanos compatriotas, si se puede decir. Pero eso ya casi no se usa, digamos, lo que más se usa es para decir que son hermanos biológicos, se puede decir, aunque Jesús no era hijo biológico de María, pero eran hijos de María. O sea que eran sus hermanastros, pero eran sus hermanos. O sea, hermano significa alguien que, porque la palabra delfos tiene la raíz
Si se le llama a alguien adelfos es porque han venido del mismo vientre. Esa es la raíz. O sea, si se le llama hermanos de Jesús, significa que estas personas salieron de el mismo vientre que salió Jesús. Vamos a leer mejor Marcos, que ahí está más especificado. Marcos 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Dijimos que Jesús es hijo de María porque María lo concibió. Quiere decir que empezó su vida, digamos, terrenal, si se puede decir de alguna manera, Jesús, en el vientre de María. En ese sentido, sí, María fue la madre, porque María lo concibió, o sea, lo empezó a tener en su vientre. Dijimos que Jesús pudo estar en el vientre de María porque Jesús, según allí Filipenses 2:6, él se despojó a sí mismo, se despojó de su forma de Dios para poder venir al vientre de María. Porque si él hubiera venido como Dios mismo, la hubiera destruido a María, la hubiera hecho pedazos. Entonces, María era madre en el sentido que fue una incubadora, o sea, como un vientre prestado, como un vientre, claro, que se le ponen allí para que pueda un niño desarrollarse. Por eso la palabra delfos significa los que han venido de un mismo vientre. Por eso se les llama los hermanos de Jesús. Porque tanto Jesús como Jacobo, José, Judas y Simón, ellos también vinieron del vientre de María. Por eso se les llama hermanos de Jesús, porque los 5, en este caso, si se puede decir, vinieron del mismo vientre, o sea, de María. Jesús también venía del mismo vientre. El asunto es que María no le dio de su sustancia. ¿Por qué? Porque Jesús es divino. Jesús en ese momento era divino. Nunca dejó de ser divino Jesús. Siempre fue divino. Siempre fue Dios, humanado. Porque si él no se humanaba, no podía pagar el precio. Si él no se hacía carne y sangre celestial, la sangre de Dios, dice la palabra que era la sangre de Dios. En 20:28 de Hechos dice que fuimos comprados con la sangre, no de un hombre, con la sangre de Dios. O sea que esa sangre era divina. Esa sangre no tenía pecado, no tenía enfermedades, no tenía bacterias, no tenía contaminación, no tenía mancha, era pura, purísima, 3 veces pura como la sangre de Dios. Entonces María jamás le podría haber dado de su sangre, porque la sangre de María había pecado, había mancha, había de todo lo que hay en la sangre de los seres humanos, enfermedades, bacterias, todo lo que se pueda en la sangre, ¿no es cierto? Todo. Aún en la sangre dice que se guarda toda la información de nuestros antecesores, ¿cierto? Y bueno, todos los pecados de los abuelos, de los tatarabuelos, toda esa información es guardada en la sangre, en los genes. Entonces esa sangre está contaminada. Entonces la sangre de Jesús es la sangre de Dios. Es la única sangre que Dios Padre podía recibir, que el Padre podía recibir. Una sangre pura. Por eso allí dice en Éxodo 12:5 que el cordero que iban a ofrecer para la Pascua tenía que ser perfecto. Y María no era perfecta, María era un ser humano, por eso dijimos, era una santa mujer de Dios, pero era pecadora. Ese es el punto. Era pecadora, era judía, amaba a Dios, pero era pecadora. ¿Por qué era pecadora? Porque fue sacada del barro, y el barro está contaminado. Usted pruebe un poquito de barro, va a ver si no se enferma y no se muere. Por eso los que creen en María están enfermos y van camino a la muerte, o ya están muertos. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa comer? Significa creer. Cuando nosotros hablamos de comer, hablamos de creer. Si uno cree en María, María está contaminada. María tenía pecado. Y la María que comen los católicos, es decir, creen,
esa María es una ídola, es una diosa, y detrás de esa María hay un demonio. Esto es así de simple. Entonces, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? O sea, ellos dicen, es hijo de María, y dicen hermano. Cuando habla la palabra hermano es adelfos. Y esa palabra hermano, allí cuando hicimos el video a William Albrecht, él dijo que esa palabra hermano era pariente. Ustedes observen cómo tuercen las escrituras delante de millones de personas. No, cuando habla de hermano habla de adelfos. Cuando habla de pariente en el versículo 4 es sungenés. Sungenés es pariente y adelfos es hermano. Son dos palabras distintas. Ellos leen, ¿no es este el carpintero hijo de María? Hasta ahí estamos bien. Y después dicen, pariente de Jacobo, de José y de Judas y Simón. No dice eso la Biblia. La Biblia dice hermano. Dice adelfos. Y hacer adelfos, porque hay que interpretarlo en el contexto. Porque si habla de María, ya está en un contexto familiar. Ahora si hablaría de la iglesia o de Israel, ya sería otro contexto, y la palabra adelfos se tendría que tomar como hermano espiritual o compatriota, etc. Entonces esta palabra como adelfos, esta cantidad de veces en el Nuevo Testamento, hay que interpretarse debido a su contexto. Si habla de María es porque Jesús es de la familia. Jacobo, José, Judas y Simón son hermanos familiares, o sea, son verdaderos hermanos entre comillas, porque eran hermanastros. Son verdaderos hermanos de Jesús, o sea, hijos de María. Porque si María es madre de Jesús y Jesús es hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, significa que Jacobo, José, Judas y Simón son hijos de María. Es simple, se puede decir la ecuación. Pero como cuando uno es idólatra y uno es fanático, ya dijimos que el fanático cuando se da cuenta que lo han engañado se hace más fanático, para que no lo tomen como tonto. El fanático, cuando ve, se da cuenta y le cae la ficha de que el catolicismo lo agarró de tonto, se hace más fanático. Por eso hay que ser humilde y creer y decir, sí, el catolicismo me ha engañado. Voy a creer en Jesucristo porque Él es el Salvador del mundo. Y el católico puede creer y se puede salvar. Pero si se hace fanático y dice, no me van a agarrar por tonto, yo toda la vida fui católico y voy a morir católico, etc. Se pone la soga al cuello, lamentablemente. Pero para eso está la verdad, para iluminar los corazones, porque como nos enseñaban en la escuela, la oscuridad no existe, sino que existe la falta de luz. Entonces cuando viene la palabra, es luz al corazón del hombre, es luz a la mente del ser humano y puede creer. Entonces la palabra hermano, adelfos, hay que interpretarla debido a su contexto. Si habla de María, habla de Jacobo, habla de José, de Judas y de Simón, significa que está hablando que era un hermano de ahí de la casa, que eran de la misma casa, que eran los 5 hijos de María. Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón eran hijos de María. Digamos, Jesús salió, los 5 salieron del vientre de María. El único Jesús que María no le proporcionó de su óvulo ni de su sangre. ¿Por qué? Porque dijimos el óvulo de María está contaminado o estaba contaminado. Entonces, el versículo siguiente dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Cuando habla de pariente, habla de otra palabra diferente. No habla de adelfo, habla de sungenés. Y sungenés significa pariente, primo, o sea, cosanguíneo, digamos, de la misma sangre, tíos, primos, etc. Pero no eran hermanos. Cuando habla de parientes, no salieron estos parientes del vientre de María. Salieron de otros vientres, por eso son parientes. Y cuando habla de sungenes significa que salieron del mismo vientre de María. Eso es para interpretar que adelfos eran hermanos verdaderos de Jesús, en el sentido de que eran verdaderos hijos de María. Entonces, este hombre dice que María tuvo un solo hijo, Jesús. Y que
Jacobo, José, Judas y Simón eran parientes, pero la Biblia no dice que eran parientes. La Biblia dice que eran hermanos. Y no están también, dice, aquí con nosotras sus hermanas, que es Adelfes. Sus hermanas, o sea que María no solamente que tuvo a Jesús, a Jacobo, a José, a Judas, a Simón, sino que tuvo hermanas. Y habla en plural, o sea que son más de 2. O sea que María por lo menos tuvo seis hijos más aparte de Jesús. Tuvo Jesús y 6 más, que podrían haber sido muchos más, porque habla de plural, no dice si son 2, 3, 4, 5, 6, no dice hermanas. Entonces tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra, que por lo menos fueron 2. O sea, por lo menos María tenía 7 hijos, digamos en el sentido. Jesús era el único que vino del cielo. Los otros vinieron de la tierra. ¿Por qué? Porque eran hijos de José. Entonces, Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. Ya usa otra palabra cuando es pariente y en su casa. Una cosa es su tierra, otra cosa es su pariente y otra cosa es su casa. Son tres grupos diferentes. La tierra pues es su nación, su pueblo, sus parientes es su parentela, todos los que andan diseminados, todos por ahí alrededor, tíos, primos, tías, etc. Y los de su casa son Jacobo, José, Judas, Simón y las hermanas y María. Y esa es su casa, la casa de Jesús. Esa es su familia, sus hermanos y sus hermanas que tuvo Jesús. Entonces María no tuvo un solo hijo, como dice este señor, que fue el primogénito Jesús. El unigénito, perdón. Sino que Jesús fue el primogénito, como dice en 2.7 de Lucas. O sea, fue el primero de muchos hermanos. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En tanto María, como esclava del Señor, porque así ella misma se confiesa, se une al plan de Dios y está allí al pie de la... Ahí dice, se une al plan de Dios. Bueno, ya aclaramos que María tuvo más hijos. Con esto lo vamos a terminar con los pasajes de que María tuvo más hijos. Se puede hacer. Ya hicimos un video con respecto a que María tuvo más hijos. María tuvo más hijos. Ya hicimos un video cuando hablamos del señor William Albrecht, que él se dedica a demostrar que María no tuvo más hijos. Es una locura. Por eso es lo que él cambia allí en Marcos 6:3. Hace una torcedura tremenda. Él dice que los hermanos de Jesús no eran los hermanos de Jesús, sino que eran los primos. Es una cosa que lo estamos viendo claramente que no es así. Él dice que es así. Da risa porque el hombre dice, son sus parientes, pero la Biblia dice que son sus hermanos. Da mucha risa porque ¿quién le va a creer eso? Un ciego nomás. Si a usted un ciego le dice eso, sí, el ciego va a decir, bueno, está bien porque no veo, está bien, debe ser así. Pero una persona que ve, dice que son los hermanos, ¿por qué dice que son los parientes? Está clarito ahí en la palabra. Dice en 12:46, dice, de Mateo, dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Otra vez la palabra adelfos. La palabra adelfos está diseminada por todo el Nuevo Testamento, pero hay que interpretarlo según su contexto. Entonces, mientras él aún hablaba a la gente, dice Jesús, he aquí su madre. Cuando habla de su madre, y después viene la palabra hermano, significa que eran los hermanos de Jesús. No eran los primos, no eran los parientes, porque si fueran los primos, la palabra que se tendría que haber colocado en ese lugar era sungenés. Pero la palabra que está en el griego es adelfos. Y al ser adelfos quiere decir que eran sus hermanos, los hermanos de Jesús. Y si eran los verdaderos hermanos de Jesús, eran los hijos de María. No dice los hijos de María, pero está clarito acá que si eran los hermanos de Jesús, eran los hijos de María. Si Jesús era hijo de María y los hermanos de Jesús eran sus hermanos, los hermanos eran los hijos de María. Parece un trabalengua, pero es sumamente sencillo. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos, no dice y sus primos, no dice y sus ungenes, dice y sus adelfos estaban afuera y le querían hablar. Acá otra de las cosas que Jesús dijo,
que María no era perfecta. El católico la tiene a María como perfecta. Y Jesús mismo dijo que María no era perfecta. Aparte dijo que María no hacía la voluntad de Dios. Terrible, tremendo. Dice el versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea que estaba María con sus hijos, los hermanos de Jesús. Y si eran los hermanos de Jesús, eran hijos de María. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Un detalle también, que Jesús nunca la llamó a María madre, nunca. Nunca de los nunca. ¿Por qué? Porque María era una criatura. Jesús la amaba a María, por supuesto, como ama a todos los hombres del Señor. Pero no era la madre, porque Dios no tiene madre. Dios no tiene madre. Entonces, después vamos a hacer un video de las bodas de Caná, cómo Jesús la trató a María. ¿Y quién era María en realidad? Porque el asunto acá es ver quién era María, porque la idolatría la tiene a María como una diosa, la tiene allá arriba en el pedestal. Pero realmente, ¿quién fue María? ¿Quién fue María? María fue una mujer de barro, una criatura. Por eso el mismo señor Urbina dice que era una esclava. Si era una esclava no puede ser una diosa, porque una diosa nunca puede ser una esclava. Este señor Urbina, no sé si, no, tanto estudio, no sé, ¿para qué estudió tanto? ¿Por qué? Porque ellos repiten simplemente lo que dijeron los hijos de la mentira, como los padrecitos, los padrecitos de la mentira, que también son hijos de la mentira, son padres y son hijos de la mentira. Pero ellos son los padres de la iglesia, que llaman ellos, que son los padres de la mentira, que metieron toda esta basura doctrinal a través de todas las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Urbina? Repetir lo que dijeron esta gente diabólica, nada más. Entonces él no piensa, no analiza, no se sienta a ver y buscar la verdad, porque esta gente, por eso dice la palabra, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Urbina ama más la oscuridad que la luz. Prefiere creerle a la oscuridad antes que a la luz. Prefiere rechazar la voz que le habla desde la luz y obedecer a la voz que le habla desde la oscuridad. Entonces dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Cuando habla hermano, hermana y madre, parece que María fue con las hermanas también. Pero bueno, eso es al margen. No tiene ninguna relevancia. Si fueron las hermanas o no fueron las hermanas. Tampoco la palabra lo dice y sus hermanos. Aunque puede ser masculino y femenino. Bueno, eso no importa. Lo importante es que Jesús dio a entender que su familia no hacía la voluntad de Dios. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, que según Cristo, y lo declaró, y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Entonces, daba a entender que la familia de él, digamos, si se puede decir, los de su casa, no hacían la voluntad de Dios. Y en ese grupo estaba María a la cabeza, digamos, se puede decir. Y acá podemos ver que María no hacía la voluntad de Dios, porque los que estaban escuchando a Jesús hacían la voluntad de Dios. Pero dice que lo vinieron a llamar y Jesús como que se molestó. Se molestó y no la honró a María. No la honró a María como madre. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Si María hubiera sido su madre y Jesús la hubiera deshonrado, o sea, no la atendió, la deshonró. Como madre la deshonró, si se puede decir de alguna manera. Porque si dice honra a tu padre y a tu madre, él tendría que haber dejado todo y atender a su mamá. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque María no era su madre. Era su madre en el sentido, como dijimos, María lo concibió, o sea, empezó a nacer, a tener su estado en la tierra, o sea,
su presencia terrenal, Jesús, a partir de que fue allí puesto el Hijo de Dios, el Verbo encarnado en el útero de María por el Espíritu Santo. En ese sentido, sí, que fue gestado, fue parido y fue amamantado por María. Pero no era la madre biológica, porque Dios no tiene madre. Entonces, no era la madre, porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera madre, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, como dicen 7.3, sin genealogía, sin padre, sin madre, etc. Entonces, Jesús, si la hubiera deshonrado, si María hubiera sido su madre, la hubiera deshonrado. Y al deshonrarla, hubiera pecado Jesús. Y si Jesús hubiera pecado, Jesús al morir y después ir al Hades, como ya explicamos en el otro video, todavía estaría Cristo en el Hades si María hubiera sido su madre. ¿Por qué? Porque Jesús la deshonró, no la atendió, prácticamente le dio la espalda. Como pasó en las bodas de Caná. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Deja de tanto chisme. Todavía no llegó mi hora. O sea que Jesús la deshonró a María, la trató como una criatura, como lo que realmente era María, una criatura. Era la sierva, era la esclava, era la criada. Eso era María. Era una sierva de Cristo, era una criada, era una esclava. Entonces Jesús no tenía ninguna necesidad de honrarla. ¿Por qué? Porque no era su madre. Fue un instrumento en las manos de Dios para traer al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús la hubiera deshonrado, si María hubiera sido su madre y Jesús la hubiera deshonrado, Jesús hubiera pecado. Y cuando Jesús murió y fue al Hades 3 días para ser examinado por la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, Jesús todavía estaría en el Hades y no habría salvación para ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera pecado. Como María no era la madre, no hubo pecado. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque Jesús nunca la deshonró a María como si María fuera su madre biológica o verdadera. Por eso el catolicismo es paganismo, es idolatría, y la tienen a María divinizada, la cual es una diosa, y detrás de toda esa pantomima y de todo ese circo hay un demonio. Entonces se puede comprobar a través de las Escrituras que María no era la madre de Jesús, y Jesús al deshonrarla no pecó. Porque si María verdaderamente era la madre, Jesús hubiera pecado y no habría salvación para ningún hombre, y Jesús todavía estaría en el Hades. ¿Por qué? Porque la muerte y el Hades le hubieran encontrado un pecado a Jesús, le hubieran dicho: vos deshonraste a tu madre. Y la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo te salga bien. Jesús, aquí se terminó tu historia. Se terminó todo. No puedes salir de este lugar porque aquí encontré un pecado. Deshonraste a tu madre. Pero como María no era la madre, Jesús no la deshonró, entonces no hubo pecado. Porque si María era la madre, Jesús todavía estaba en el Hades y no hubiera resucitado. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque la muerte, el Hades, no le pudo encontrar un solo pecado. Porque el aguijón del Hades y de la muerte es el pecado. O sea, ¿por qué la muerte podía retener a todos los hombres? Debido a su pecado. Ese es el aguijón de la muerte, el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Porque el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Usted conoce sus pecados por medio de la ley. Porque si no hay ley, no hay transgresión. Pero si hay ley, hay transgresión, hay pecado. Y como hay ley, hay una ley por la cual Dios juzga al hombre. Cuando se quebranta esa ley, cuando se transgrede esa ley, ese es el poder de la muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor, y la paga del pecado es la muerte. 3:23 dice 23 de Romanos. La paga del pecado es la muerte. Por eso María murió todo debido al pecado. A excepción que Dios, tomó a Enoc, tomó a Elías y se los llevó vivos, pero eso son cosas de Dios y ellos.
Pero la paga, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso la ley, ¿cómo pagaba ante la transgresión? Con la muerte, eran apedreados. Cuando se vive bajo la ley, la paga es el pecado. Si el católico quiere vivir bajo la ley, va a encontrar que va a encontrar la muerte, porque el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Jesús no cometió pecado, porque le dio prácticamente la espalda. Le dijo: aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él le decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ni siquiera los atendió, porque dice, respondiendo él al que le decía, ni siquiera se dirigió a María y a los hermanos. Simplemente al que le habló le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, o sea que si ellos estaban en esta posición, había alguien que le comunicaba y estaban sus discípulos, dice que prácticamente le dio la espalda a Jesús, dirigiéndose hacia sus discípulos, le dio la espalda a María y a sus hermanos. Y Jesús no pecó. No pecó. ¿Por qué no pecó? Porque resucitó. Y se sentó a la diestra del Padre. Si Jesús hubiera pecado, ustedes piensan, o podemos pensar que el Padre hubiera dado vuelta a la cara y hubiera dicho: no. Esta te la dejo pasar, Jesús. No. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha ni contaminación. Entonces aquí se demuestra que María era un ser humano común y corriente, era una mujer judía, santa, pero era barro, con deseos, por eso tuvo hijos con José, porque era mujer. Y al acostarse toda la noche con José, tenía deseos, como cualquier mujer, de estar con su amado esposo. Y se daban placer mutuo, placer íntimo. Esa era María, una mujer de barro. Y José era un hombre de barro. Los dos eran de barro, los dos eran criaturas. El único divino que caminó sobre esta tierra fue Jesucristo. Por eso no tuvo empacho de darse vuelta y hablar con sus discípulos. Dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, el Padre de Jesús estaba en los cielos, Él no tiene madre, Él tiene Padre. Ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, tenemos Mateo 12, 46, 47 hasta 50, tenemos 13, 55, dice... Bueno, Jesús dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Este es un texto paralelo al de Marco, al que leímos anteriormente. Dice: no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, y a causa de su incredulidad de eso, porque ni aun sus hermanos, como dice en Juan 7:5, que ni aun sus hermanos creían en él. En las bodas de Caná dice que también fueron con sus hermanos. Todo es la palabra adelfos. Y si está hablando, cuando habla de María, significa que eran sus hermanos, hijos de María. Porque hay que interpretarlo debido a su contexto. Ya cuando nombra a María, ya está diciendo que si son hermanos de Jesús, son hermanos de María. También en Lucas 8, 19, dice la palabra: entonces su madre y sus hermanos nos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, no podían llegar a Jesús. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces él respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen.
Cuando habla de la madre ya es un contexto familiar, o sea que si son los hermanos de Jesús, son hijos de María. Entonces, Juan 2.12, ya lo dijimos, Juan 7.3, 5 y 10, hablan de que los hermanos de Jesús no creían en Jesús, y tenemos dos pasajes más que hablan de los hermanos de Jesús. Siempre la palabra es adelfos, y se interpreta cuando se la nombra a María, ya son hermanos de Jesús y son los hijos de María, debido al contexto. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. O sea, estaban en Pentecostés allí, iba a caer el Espíritu Santo, pero estaban todos estos perseverando en unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, no madre de Jesús, sino la madre de Jesús, para identificarla, porque en esa época había muchas Marías. Entonces, dice la madre, no dice María madre de Jesús, sino la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahí también está hablando de Adelfo, y cuando habla de Adelfo lo tenemos que interpretar debido a su contexto. Cuando habla de María significa que eran los hijos de María, porque eran hermanos de Jesús, hijos de María. Entonces, y la última es Gálatas 2.9, lo dijo Pablo, lo dijo Lucas, lo dijeron los evangelios, que Jesús tenía hermanos. Y cuando habla de hermanos, la palabra adelfos, su raíz significa que son hermanos salidos del mismo vientre, que en este caso salieron del mismo vientre de María. Jesús y sus 6 hermanos por lo menos salieron del vientre de María, así que eran hijos de María. Y 2.9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de la señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No, acá perdí el versículo, había un versículo. Había un versículo, bueno, no era este, pero hay un versículo donde Pablo habla de que Jacobo o Santiago era el hermano de Jesús, con su hermano, dice. A ver si lo podemos encontrar. No, lo tenía acá como 9. No, bueno. El asunto que hay un versículo que se me escapa en este momento, que dice que Pablo también dice que Jesús tenía un hermano que era Santiago. Bueno. Gálatas 1.19 era el texto. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo también está diciendo que Jesús tenía hermanos. Entonces vamos a escuchar un poquito más para ir concluyendo con el señor Urbina. Cruz, cumpliendo ese plan. 1000 veces María habría preferido ser crucificada ella misma a haber crucificado a su... Mire la barbaridad que dice este señor. Dice, ella hubiera preferido ser crucificada ella. Y si hubiera sido crucificada ella, no habría salvación para nadie. El Padre nunca hubiera podido recibir la sangre de María. Por eso ellos creen, por eso son idólatras. Porque creen que María tenía la misma sangre de Jesús. María tenía una sangre contaminada. Una sangre de esta tierra. La sangre que nos salvó a nosotros. Por eso dice que Dios es nuestro Salvador, como decían en todas las profecías. Yo mismo iré a salvarlos, dijo el Señor. O sea, Dios, el Hijo, vino a salvarnos. Con una sangre preciosa, la sangre de Dios, dice en 20:28. Es una sangre pura, sin mancha, sin contaminación, sin enfermedades, sin pecado, sin mugre, sin nada. Una sangre limpia, limpia, limpia. Es la única sangre que el Padre podía recibir. Mire la barbaridad que dice este señor Urbina.
será muy catedrático, muy estudioso, pero la salvación no la comprende, no la entiende. Por eso es católico. Porque el día que él entienda la salvación deja de ser católico. Porque somos justificados gratuitamente por medio de Él, por medio de la fe en Él, por medio de la redención en Cristo, por medio de la sangre, por medio de la sangre. Él dice que cree en la sangre, pero tiene que hacer obra, entonces no cree en la sangre, porque la única sangre que nos puede salvar es la de Cristo. Él dice que María se hubiera dejado crucificar gustosamente. Por más que se crucifiquen millones de Marías, no pueden pagar el pecado, ni un solo pecado, ni por ella misma. Porque es sangre impura, sangre manchada, sangre con pecado. La única sangre que el Padre, podía recibir es la sangre del Hijo de Dios bendito. La única sangre que nos podía redimir es la sangre de Cristo. Por eso la justificación es una vez y para siempre. Se pagó una vez la deuda nuestra y no necesitamos obras para ser salvos. No necesitamos. Por eso que la justificación es por fe, sin las obras de la ley. Este hombre blasfema, este hombre comete herejía, diciendo que la sangre de María habría la posibilidad de que María podría salvar al mundo. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Porque la tiene a María como una diosa, como la tiene a María. Por eso dice que la sangre de María puede salvar al mundo. Porque es idólatra. Porque él cree que María es una diosa. Porque él cree que María es la madre de Dios. Si María es la madre de Dios, María es una diosa. Ellos mismos se autocalifican como ídolos. Ellos mismos, los mismos católicos se condenan, porque dijo el Señor, con tus palabras serás justificado y con tus palabras serás condenado. Tanto que hablan de la ley, tanto que este señor Urbina se llena la boca de la ley, que él cumple la ley, que se salva por fe más obra. Todas las herejías, blasfemias, inmundicias que dicen. Disculpe la palabra, pero es la verdad. Es la verdad. Lo que dijo este hombre no tiene nombre. No tiene nombre. Decir que María, la sangre de María puede redimir al mundo, no tiene nombre. Es basura doctrinal. Eso es lo que produce Roma. Eso es lo que produce el catolicismo. Lleva las almas a la idolatría. Y este señor Urbina es responsable porque muchas almas puedan creer en estas palabras terrenales, animales y diabólicas. Decir que la sangre de María puede redimir al mundo. La sangre de María tenía pecado, era de la tierra, era del barro. Es como que usted quiera pagar la deuda de todos los hombres de todo el mundo con un plato de barro. Imposible, se le van a reír en la cara y encima lo van a meter preso por querer. Entonces, este señor es un idólatra que tiene a María como una diosa, porque si María puede salvar al mundo, o pudo haber salvado al mundo, gustosa, dice él, que con gusto hubiera tomado el lugar de Cristo, lo hubiera hecho. Usted observe la ceguera espiritual, cómo va a pagar María con su sangre por el pecado de todos los hombres. Entonces, aquí se deja claro que el señor Dante Urbina es un idólatra, blasfemo y hereje y torcedor de las Escrituras, y se lo puede ver claramente cómo ha torcido las Escrituras, poniendo a María como co-redentora. El único redentor, como dice en 1:7 de Efesios, y con esto terminamos, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. La única sangre que podía pagar por nuestros pecados es la de Jesucristo. ¿Cómo este hombre se atreve a decir que María hubiera podido, una hipotética situación, digamos que hipotéticamente María podía haber redimido al mundo? Él dice que María lo podría haber hecho gustosa, pero que como que Cristo no la dejó y bueno, no le quedó otra. ¿Qué pasa si Cristo le hubiera dicho a María, sube acá, muere por el mundo, por todos los pecados? El señor Urbina dice que lo hubiera hecho. Usted observe la ceguera, la tosudez de esta gente.
idólatra que tienen a María como una diosa. Entonces dice la palabra, en quien tenemos redención, o sea que fuimos comprados por su sangre, no por la sangre de María. ¿Cómo entonces habría dos dioses? Estaría Jesús y estaría María. O sea, hubo en la tierra, caminó Jesús, Dios encarnado, y María, que también era una diosa. O sea que había la posibilidad que si Jesús no podía, bueno, estaba María. Esas son las barbaridades que dice esta gente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El único que nos podía redimir es Jesús, no había otra persona. Por eso dice que ya fue el plan de Dios. Dice, versículo 22 del capítulo 2 de Hechos, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por María, entregado, como dice Urbina, María dice que entregó a su hijo unigénito, encima dice. Encima María no lo entregó y no era el unigénito, era el primogénito. Entregado, dice el versículo 23 del capítulo 2 de Hechos, entregado ¿por quién? Por María. Señor Urbina, por María. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos determinaron y anticipadamente que Cristo iba a ir a la cruz. ¿Quién lo entregó? El Padre. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios lo entregó a Cristo. No fue María, no fue Judas, no fueron los sacerdotes, fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el Padre, Dios. Por eso dice en 3:16, como leyó este señor, el que entregó al Hijo fue el Padre. Él lo entregó para la salvación de los hombres. Por eso esta gente es idólatra, no entiende, están ciegos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién lo entregó a Cristo? El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el Padre. Se reunieron para planear la salvación del hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya estaba todo planeado por Dios. María no entregó nada. María era una criatura, por eso dice la palabra que ella era una sierva, una esclava, una criada, como dice la palabra. ¿Cómo ella va a entregar? Si ella era barro. El cual, dice el versículo 24, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea que la muerte, la única manera que podía retener a Cristo, que si Cristo tuviera pecado. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Jesús no quebrantó la ley, y al no quebrantar la ley, la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte retenía las almas debido al pecado, porque todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Jesús, al no tener pecado, la muerte lo tuvo que soltar. Por eso no puede ser hijo de María, ni todas las barbaridades que se dice el catolicismo. Entonces, el señor Urbina queda expuesto como un blasfemo torcedor de las Escrituras. Es un hombre que no entiende la salvación, porque el día que entienda la salvación y crea en Jesucristo, deja de ser católico. Así de simple, así de sencillo, pero por lo que vamos, cada vez se hunde más en el fango, cada vez más se hunde en la idolatría y en la oscuridad. Así que lo vamos a dejar por acá y vamos a hablar de María como corredentora, pero no alcanza el tiempo.
por eso este señor dijo que María podía ser corredentora. O sea, si Jesús no podía, por ahí le dolía la cabeza ese día y no iba a la cruz, María tranquilamente podía salvar al mundo, es lo que dice este señor. Las barbaridades terribles. Así que, bueno, lo dejamos por acá. Espero que se entienda la palabra. Sin ánimo de ofender, estamos diciendo la verdad. Que Dios le bendiga a todos.